Como junta directiva nos reunimos una vez al mes y este martes nos reunimos y hablamos de cómo van las cosas en la iglesia. Ustedes saben que normalmente estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos hace meses en el libro de Isaías. Y es un libro hermoso. Pero la junta ha tomado una decisión. Yo soy parte de la junta, que vamos a hacer un descanso del libro de Isaías unas semanas. Después vamos a retomar el libro de Isaías, pero vamos a tocar un tema que es inusual para nosotros. Normalmente cuando terminamos un libro de la Biblia, quizás tomamos una semana, 2 semanas para tocar un tema, después volvemos a estudiar un libro de la Biblia. Me di cuenta que terminando Zacarías, no tomamos ese descanso, sino entramos de frente a Isaías. Y por eso vamos a tocar un tema que es muy importante para nosotros como cristianos, porque es edificante y también porque hay mucha confusión en la iglesia en cuanto a ese tema. Pero vamos a estudiar varios pasajes de la Biblia. Por eso, si no has traído una Biblia esta noche, te invito a levantar la mano y te vamos a prestar una, para que tú puedas seguir lo que estamos leyendo. Si alguien necesita una Biblia, levanta la mano, por favor. Sin nada más que decir, yo necesito. Ok, ahí. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Muy bien. El tema que vamos a tocar es, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Y qué significa ser parte de una iglesia? Ok. Vamos a recibir enseñanza bíblica a través de eso en las siguientes semanas y lo que vamos a aprender lo vamos a aplicar en nuestras vidas, porque nuestra meta como iglesia es cada vez ser una iglesia más bíblica, más como lo vemos en la Biblia. Por eso les invito a abrir sus Biblias a Mateo, capítulo 16. Capítulo 16. Hay una ley cuando estudiamos la Biblia, es la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. ¿Qué significa eso? Que cada vez que vemos que la Biblia menciona algo por primera vez, eso no va a cambiar a través de toda la Biblia. Y la primera vez que la Biblia menciona la palabra iglesia se encuentra en Mateo capítulo 16. Y eso es donde vamos a empezar, porque queremos pegarnos bien a la palabra de Dios. No queremos distraernos, no queremos desviarnos y mucho menos detenernos como iglesia en lo que Dios tiene para nosotros. Y vemos en Mateo capítulo 16, por si acaso, si estás usando la Biblia que estamos prestando, está en la página 691. ¿Ya? Vemos que esa palabra que vamos a estudiar en ese versículo, cuando dice iglesia, en griego es la palabra eclesia, que literalmente significa para la gente griega una asamblea, una convocatoria o algo así. No era necesariamente al inicio una palabra religiosa, sino una palabra común y corriente que la gente usaba para cualquier asamblea, convocatoria, algo así que la gente usaba. Pero poco a poco la iglesia empezó a usar ese tema porque Cristo la usa en primer lugar, y llega a ser para la gente de hoy una palabra que habla de algo, por decirlo así, religioso, ¿no? Pero al inicio no era así necesariamente. Ahora, la iglesia, según la Biblia, no es una institución, no es hecho de hombres, no fue la idea de los primeros cristianos tampoco, es la idea de Dios mismo. La primera vez que vemos eso es cuando Cristo lo menciona aquí. Mateo capítulo 16, empezando con el versículo 13, vamos a leerlo, dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro
Y interesante, no, Cristo no pregunta a Simón, sino pregunta a todos. Y es Simón que contesta. ¿Ya? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que hemos leído en tu palabra esta noche, y pedimos tu apoyo para entender lo que tú nos vas a decir, que no sea solamente una lección bíblica, no sea algo intelectual nomás, sino que realmente puede ser parte de nuestra vida y que cambie nuestro corazón y que podamos ver bien claro en estas semanas qué significa ser parte de una iglesia, Señor. Lo hermoso que es eso, Señor. Que captemos en estas semanas tu corazón también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos explicado este pasaje muchas veces a través de los años, ¿no? Que muchos equivocadamente piensan que Pedro es la piedra que es el fundamento de la iglesia. La Biblia dice que no es así. Pedro mismo en su epístola dice que Cristo es la roca. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero es interesante, ¿no? Porque Cristo inicia esta conversación con sus apóstoles preguntando, ¿quién soy yo para ustedes? Bueno, primero dice para los demás. Después, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y cuando Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, en ese contexto es cuando Cristo menciona a su iglesia. ¿Se han dado cuenta de eso? Eso es muy importante. La Biblia nos enseña algo muy importante aquí. Cristo nos enseña algo aquí. Que no podemos separar nuestro entendimiento de quién es Cristo de nuestro entendimiento de lo que es su iglesia. Como a veces he dicho, ¿no? ¿Cómo sería decir a una mujer, me encanta tu cara, pero no me gusta tu cuerpo? Eso sería un insulto, ¿no? Y lamentablemente hay personas que dicen que aman a Cristo, pero no aman a su iglesia, que no quieren nada que ver con su iglesia. Y la Biblia enseña que nosotros somos la novia y que somos el cuerpo también, para usar otra metáfora, somos la novia de Cristo. ¿Cómo sería insultar a la novia de un hombre? ¿Está completamente enamorado de la chica y tú le insultas? ¿No? O lo menosprecias. Cristo dice aquí que si tú amas a Cristo y si tú realmente entiendes cómo es Cristo, también vas a tomar en cuenta lo importante para Cristo que es su iglesia. Que Cristo ama a su iglesia. Entonces, ese es el siguiente paso. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, empiezas también a apreciar, amar a la iglesia de Cristo. Porque no puedes separar a Cristo de su iglesia. Si opinas que Cristo es importante, deberías opinar que la iglesia también es importante. No solo en la parte intelectual, sino en la vida cotidiana y en tu corazón. Otra cosa que vemos en este pasaje para nuestro propósito esta noche es que es Cristo que edifica su iglesia. Cristo mismo lo hace. La iglesia verdadera tiene tanto poder que ni siquiera las puertas del Hades, o sea, la entrada al lugar de los muertos, ni siquiera tiene poder para vencerla. Si Cristo es poderoso, su iglesia también es poderosa. Y ahora, ¿qué quiere decir Cristo con eso? Que las puertas del Hades no prevalecerán, que no vencerán hasta las puertas del Hades. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que Satanás persigue a la iglesia cristiana, cada vez que los cristianos están siendo asesinados, matados por los enemigos de Cristo, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Mientras más persecución,
más crece la iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia de Cristo. Es Cristo que es el que edifica la iglesia. Él es el autor, es el dueño, es el que ama a su iglesia. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo que la iglesia es tan importante, ¿no? Muy bien. Imagínense, otra cosa que vemos aquí. Si tú estudias la historia de las misiones, de los que han sido misioneros, uno pensaría, ay, todos han sido muy capaces y muy valientes y muy fuertes en su fe. No, han sido personas como Brian. Y peores todavía, aunque no lo crean. La historia de las misiones es la historia de personas que han sido seres humanos, personas débiles, personas falibles, personas incapaces, como yo. La historia de muchos fracasos, pero a pesar de todo eso, la iglesia sigue creciendo. Es impresionante cuando vemos lo que está pasando en el mundo de hoy, más que todo en los lugares donde es más difícil ser cristiano. La gente ahí, cómo ama no solo a Cristo, sino a su iglesia. Yo recuerdo que yo les compartí hace unos años cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba, donde hace años la iglesia ha sido perseguida. Conocí a hombres, pastores, líderes en las iglesias ahí, que pasaron años en el penal, sufriendo por su fe, golpeados, maltratados. Conocí a un pastor que casi le matan en la calle por amar a Cristo y servir al Señor. Y entramos a su casa, y en su casa, con su esposa y con sus dos hijitos chiquitos, no había ni un mueble en su casa. Tenían una olla común para toda la familia, y todos no tenían ni siquiera un plato. Todos tenían que prestar la misma cucharón realmente, y comer de la misma olla. Eran tan pobres. Y ellos tan felices y agradecidos con el Señor porque habían vivido en otro sitio antes donde Él fue perseguido bastante. Y dice, pero Dios nos ha puesto en este lugar donde la gente tiene hambre de Dios y estamos tan felices. Yo entré a su casa con un pastor hondureño, y cuando salimos de su casa, me dijo el pastor, me dice, al entrar a su casa me dio tanta pena. Yo pensé, ¿qué podemos darles a ellos? Pero salgo de su casa diciendo, me han dado tanto. Ellos son los que han sido tan bendecidos y nosotros no tanto. Porque ese amor que tienen ellos para el Señor es increíble. Y ver cómo la gente de Cuba, por lo menos hace 5 años cuando yo fui, llegaba al culto los días domingos en pleno sol, en el sol del Caribe, y tanto calor, caminando, y yo preguntando, ¿dónde viven cerca? Más o menos, así. ¿Y cuánto tiempo demoran para llegar aquí? 3 horas. ¿Y cómo llegan? A pie. Caminan 3 horas para llegar a la iglesia. Y con hijitos chiquitos. ¿Y cómo Satanás ha intentado terminar una vez con la iglesia en Cuba? Pero la iglesia, imagínense, me da pena, realmente me da vergüenza, porque aquí somos muy, muy fríos, ¿no? En Cuba, tú vas a la iglesia y no hay lugar para entrar. Todo está tan lleno, la gente afuera mirando y escuchando por la ventana, porque ya no hay espacio. Ni las puertas del Hades prevalecen en contra de Cristo y de su iglesia. Bueno, la iglesia nació, ¿cuándo? ¿Alguien sabe? ¿En qué momento nació la iglesia cristiana? No pido la fecha, sino el evento. En el día de Pentecostés, muy bien. El día de Pentecostés, muy bien. El mismo pasaje donde nace la iglesia es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y vemos cosas muy lindas. Hechos capítulo 2, si lo quieren buscar en sus Biblias. ¿Ya?
Y cuando nace esa iglesia, vemos, entre otras cosas, la respuesta a una pregunta importante. La pregunta que queremos ver esta noche en este pasaje es, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia cristiana? Hechos capítulo 2, empezando con el versículo 42. Como ven ahí, está en la página 777. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia cristiana? Eso es lo que queremos ver. Pedro, por ese caso, para contar un poco la historia, la gente recibe el don del Espíritu Santo, sale a las calles, están profetizando, están alabando al Señor con el don de lenguas. Hay 7 naciones representadas ahí ese día, no 7, 17. 17 naciones ahí representadas, en la calle están y escuchan todos a la gente alabando al Señor en su propio idioma. Y pregunten qué está pasando. El apóstol Pedro predica el Evangelio ese día y 3,000 personas entregan sus vidas al Señor porque se arrepienten de sus pecados y toman la decisión de seguir a Cristo. En el versículo 41 dice aquí, Hechos capítulo 2, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se añadieron ese día, ¿cuántas personas? 3,000. ¿Cómo es que fueron añadidas esas personas? Sí, recibieron la palabra y fueron bautizados. Ellos son los miembros de la iglesia, ¿ya? Ellos son. ¿Asistir a una reunión de una iglesia te hace miembro? No. Sino si tú realmente has recibido la palabra del Señor, si tú conoces a Cristo, si has entregado tu vida a Cristo, eso te hace miembro de la iglesia. Y ahora yo sé que hay iglesias cristianas que tienen también una membresía. No está mal, pero aquí simplemente decimos que es más simple para nosotros. Si tú amas a Cristo, tú eres miembro de la iglesia cristiana, porque servimos al mismo Señor. Y ahora, si tú te identificas con nosotros en comunidad, eso es otra cosa, porque esa es una iglesia local. Eso lo vamos a explicar en esta noche un poco más y en las semanas que vienen. Pero la iglesia es universal. Todos aquellos que confían en Cristo, que aman a Cristo, son miembros de la iglesia cristiana. ¿Ok? Pero también es importante ser miembro de una iglesia local. Pero me gusta porque no solamente recibieron la palabra y fueron bautizados, no solamente fueron añadidos esas personas a la iglesia cristiana, sino ellos habían entendido lo que es el arrepentimiento, que es dejar mi vida pecaminosa atrás para seguir a Cristo. Y por eso se bautizaron. ¿Es necesario bautizarnos para ser miembro de una iglesia? ¿Es necesario bautizarnos para ser miembro de una iglesia? Yo diría sí y no. Soy buen político. ¿Por qué digo que no? ¿Y por qué digo que sí? ¿Por qué digo que sí? ¿Y por qué digo que no? Porque mira, para ser salvo, para conocer a Cristo, lo único que necesitamos es decir, Cristo, yo confío en ti. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Quiero seguir tus pasos. Eso es arrepentimiento y es la fe. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y no es por obras. Pero lo que ocurre en muchas culturas, y si ustedes se ponen a estudiar el libro de Hechos, van a ver que Pablo también dirá que en algún momento solo los que han sido bautizados son creyentes. ¿Y por qué? Porque en muchas culturas no te toman en serio y tú tampoco no tomes tu fe en serio
hasta el día que tú te bautizas en agua. Porque hasta ese día, cuando tú te bautizas en agua, no te has puesto en el lugar en el cual estás diciendo, me identifico con Cristo y con su iglesia. Yo les he comentado de un amigo que conocimos hace años, Betty y yo, un chico judío que conoció a Cristo. Y conoció a Cristo en un concierto cristiano. Empezó a crecer en su fe. Trabajaba en la misma empresa con su papá, recontra judío. Y llegó a casa y le dijo a su papá, papá, he conocido al Mesías. He conocido al que vino para salvarnos como judíos. Ya vino, papá. Y el papá, ay, eso es una tontería. Pero yo sé cómo eres tú eres un poco emotivo. Eso te va a pasar, luego vas a estar en otra cosa. Y el chico siguió unos meses en los caminos del Señor. Hasta un día hacen un bautismo en la iglesia. Y él le dice a su papá, papá, quiero que me acompañes porque mañana me bautizo como cristiano. Y su papá dijo, ya veo que es algo serio. Yo te aviso, hijo. Si mañana tú te bautizas como cristiano, mañana tú te vas de mi casa y para mí vas a estar muerto. Nunca voy a conversar contigo otra vez. Porque el papá se dio cuenta de que bautizarse era realmente algo serio. Una persona que tomaba su fe en serio, una persona que estaba dispuesta a identificarse con Cristo y con su iglesia. Y el chico sí, se bautizó. Y el papá le abandonó. Y según lo que yo sepa, ese chico sigue los pies de Cristo hasta el día de hoy. Y por eso digo que sí y no. Porque si tú estás en esa situación en algún momento y alguien te dice, si tú te bautizas, pero si no te bautizas, pero tú sigues ahí yendo a la iglesia como una persona simpatizante, no hay problema. Tú tendrías que preguntar a ti mismo si realmente eres cristiano. Yo me pregunto a veces si hay personas que dicen ser cristianas 3, 4 años y nunca se han bautizado en agua. Yo me pregunto, ¿esa persona realmente ha conocido a Cristo o no? Porque no toma en serio la palabra del Señor. ¿Me entienden? Por eso, ¿el bautismo es necesario para la salvación? Sí y no. Y ahora, si tú recibes a Cristo esta noche y cruzas la pista y un carro te atropella, pero has recibido a Cristo, no vas a llegar al cielo, el Señor va a preguntarte, ¿y tu certificado de bautismo? Ay, no hay, Señor, no hubo tiempo. Ay, perdón, pero te vas al infierno. No va a ser así. Es tu corazón. Es lo que pasa en tu corazón. Pero el Señor conoce nuestro corazón. ¿Lo cierto? Ok. Muy bien. Me gusta porque el día de Pentecostés, 17 naciones están ahí y gente de toda nación recibió a Cristo. Y hasta el día de hoy, la iglesia es universal. Hay cristianos en todos lugares y no sé si tú has viajado una vez y te has encontrado con cristianos ahí o visitas una iglesia donde la gente estudia la palabra del Señor, llama a Cristo. No pasa ni 3 minutos y tú te sientes tan bien con ellos porque ahí está el amor del Señor. No, Betty y yo hemos viajado 6 semanas, hemos visitado iglesias, hemos pasado tiempo en una iglesia que no conocíamos a nadie antes y lo pasamos tan lindo con los hermanos. Es como si fuéramos amigos toda la vida, porque tenemos a Cristo en común, ¿no? Muy bien. Busquen en sus Biblias Romanos capítulo 16 para darnos una idea de cómo era la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Romanos capítulo 16, versículo 5, que está en la página 814. ¿Ya?
Pablo escribe esa epístola a los hermanos que vivían en Roma y curiosamente menciona un montón de gente, aunque nunca había viajado a Roma todavía en ese tiempo cuando escribí esa epístola. Pero no sé si había conocido a esas personas en algún lugar, quizás algunos, y quizás en otros casos solamente había escuchado de ellos, pero amaba mucho a esas personas. Pero me gusta porque dice que saluden también a la iglesia de su casa. ¿Cómo? Saluden también a la iglesia de su casa. Después menciona unas personas. Aunque la iglesia es internacional y la iglesia es universal y comprende todos los cristianos, también existe una iglesia local de la cual debemos de participar. Y no tiene que ser una iglesia grande, no tiene que ser una iglesia con un edificio espectacular. Me parece que ustedes ya lo saben porque han venido aquí, ¿no? Pero es interesante porque la iglesia no es un edificio, no es el lugar donde vamos. Muchas veces, y se entiende, ¿no? Pero muchas veces decimos equivocadamente, voy a la iglesia. No es tan correcto, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente, somos nosotros. Claro que sí, la iglesia es una comunidad de creyentes, siendo grande o pequeño. Esa iglesia de Roma en ese tiempo, ellos entraban todos en una casa. Es más, los primeros 300 años de la iglesia cristiana, no aparece en la historia una iglesia que tenga edificio. Los primeros 300 años, todas las iglesias se reunían o en casas o en un lugar en público, como cerca del río o algo así. Casi siempre en casas. Y hemos a veces perdido ese enfoque, ¿no? Porque muchas personas piensan que una iglesia es un edificio y cosas así. Yo recuerdo cuando estaba estudiando castellano, sí estudié, aunque no lo crean, algo de castellano, y la profesora nos enseñó en la católica, nos dijo, enseñando castellano, nos dijo, la iglesia es un edificio y la misa es un evento. Y muchos piensan así, ¿no? Pero para nosotros como cristianos bíblicos, no, la iglesia somos nosotros. No importa dónde estemos reunidos, somos nosotros. ¿Ya? En Hechos capítulo 2 de nuevo, en el versículo 46 hasta 47, dice, todos los días se reunían en el templo. Y ahora, hoy día, muchas iglesias evangélicas llaman a su lugar donde se reúnen el templo. Entendemos, pero no es tan correcto tampoco. Porque la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que habían varios templos, edificios para los judíos. El templo fue destruido. Va a venir otro templo en el milenio. Pero por mientras, cuando estamos aquí como cristianos, somos el templo de Dios. También Pablo dice en una oportunidad que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero dice que en esos tiempos, en los primeros días de la iglesia cristiana, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muy bien, entonces, la iglesia no es una reunión tampoco, como hemos dicho. Somos la iglesia, no es una reunión. La iglesia sí se reunía. Es importante para nosotros reunirnos como iglesia porque Cristo ama a su iglesia. Él promete estar en medio de nosotros cuando estamos todos juntos. La iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no puede estar separado de la cabeza. Leí algo gracioso hoy día, algo que realmente pasó en la corte de mi país.
que un abogado estaba examinando, preguntando a una persona, ¿cómo se llama la persona que hace? Bueno, mejor no lo cuento porque nos va a quitar mucho tiempo y tampoco no es tan gracioso. Después, yo veo que ya estás con esa inquietud, Silvia. Busquen en sus Biblias Efesios capítulo 1. No quiero distraerme porque si no vamos a terminar tarde. Efesios capítulo 1, versículo 22 para empezar. Está en la página 838. Mira, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana al inicio, ellos se reunían todos los días y practicaban lo que llamamos las 4 columnas de la fe, ¿no? La enseñanza de los apóstoles. Ellos siempre estudiaban lo que los apóstoles y lo que el Antiguo Testamento les había enseñado. Los evangelios también, por supuesto, estudiaban la palabra de Dios, oraban juntos, celebraban la Santa Cena, los que habían sido bautizados, y el compartimiento entre ellos, ¿no? En Efesios 1 dice, en el versículo 22, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Cristo es la cabeza de su iglesia. Igual que el cuerpo tiene miembros, brazos, piernas, todo, la iglesia también tiene miembros. Y cada miembro tiene que estar en su lugar, cumpliendo con su función. No solo el pastor, no solo aquellos que enseñan a los niños, no solo aquellos que tocan la música. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, o sea, si tú eres cristiano, deberías estar participando en una iglesia local porque Dios te ha colocado en ese lugar por y para algo. ¿Ya? ¿Quiénes son los miembros? Nosotros. Somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y si es así, somos los miembros los unos de los otros también. Lo que tú haces, si tú eres cristiano, me afecta a mí. Si tú eres de buen testimonio para los demás, eso me ayuda a mí como cristiano. En cosas prácticas a veces, ¿no? Estábamos hablando con un pastor hace unas semanas y él conoce a un hombre que se encarga de contratar gente para empresas grandes. Y ese hombre dice que él siempre busca a las personas recomendadas por pastores de iglesias y de unas universidades cristianas de mi país. Porque dice que esas personas tienen morales, son personas que respetan, que no van a robar, cosas así. Lamentablemente, no todo cristiano es así. Entonces, si tú haces mal, si no eres buen testimonio y dices ser cristiano, eso también me afecta. Pero no solo eso. Si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado ciertos dones y no cumples con esos dones o con esos ministerios que Dios te ha dado, eso también me afecta a mí porque se hace falta. Porque somos miembros y cada uno es útil y no solo útil, sino necesario. Si no fueres útil, si no fueres necesario, ya no estarías aquí, estarías en el cielo. Estás aquí todavía respirando porque hay un propósito para tu vida, sirviendo al Señor. Cada miembro tiene que cumplir con su función y cada uno necesita al otro. Por eso dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, las cosas. Pero una pregunta, ¿tú estás sometido bajo los pies de Cristo en ese aspecto de tu vida? Y interesante porque dice que cuando Dios sometió todas esas cosas bajo sus pies de Cristo, dice, y lo dio a la iglesia. Wow, eso es para meditar. Eso es para pensar, ¿no? Pues la iglesia es su cuerpo. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos y en todo
el Nuevo Testamento. Y ahora, no esperamos que la iglesia sea perfecta. Ay, yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. Bueno, si es así, bienvenido al club. Porque seguramente tú también eres hipócrita. Yo soy hipócrita. Anoche, por ejemplo, estábamos aquí supuestamente alabando al Señor y el buen pastor, qué bueno que no soy el buen pastor, ¿no? Pero Brian, tratando de ser buen pastor, está así, pero en mi mente entran pensamientos de unas personas que han hecho algo en estos días que no me agrada. No están aquí por si acaso. Y yo estaba luchando con eso. Señor, supuestamente estamos aquí alabándote y yo estoy con rabia. Ayúdame, Señor. Es una lucha para mí. Es una lucha para mí amar como tú nos mandas amar. La iglesia no es perfecta. Uy, si podemos estudiar el libro de 1 de Corintios, los problemas que pasaban en esa iglesia de Corintios, ¡oh! Qué bueno que Pablo fue pastor de ellos y no Brian. ¿No? Hasta la carta a los Filipenses, una iglesia buenaza, pero habían dos mujeres ahí discutiendo y Pablo tiene que llamarles la atención y decirles, pónganse de acuerdo, por favor, arreglen ese problema. Entonces, somos parte del cuerpo de Cristo, si somos creyentes. Y ahora, la iglesia, empezamos con una pregunta y falta empezar todavía a explicar. ¿Qué es una iglesia? Ok, Brian, soy miembro, pero ¿qué es una iglesia? Una definición, o mejor dicho, una descripción. Lo vamos a estudiar en las siguientes semanas, empezando un poco esta noche. ¿Ya? No vamos a estudiar todo esta noche. Primer punto. La iglesia es la asamblea local de creyentes cuya existencia ha sido ordenada por Dios. 2. Existe un compromiso entre ellos de vivir sometidos a Cristo y a los demás. 3. Se reúnen con frecuencia. 4. Enseñan y estudian la Biblia. 5. Celebran la Santa Cena y bautizan a los nuevos. 6. Disciplinan a los miembros. 7. Establecen una estructura de liderazgo. 8. Oran y ofrendan juntos. ¿Ok? Esas son las cosas que vamos a ver en las siguientes semanas. Pero vamos a empezar con el primer punto en estos momentos. La iglesia es la asamblea local de creyentes cuya existencia ha sido ordenada por Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay muchas instituciones religiosas que han sido establecidas o son gobernadas por hombres y su existencia no es de Dios, porque no existe en esas iglesias una sana doctrina. No reconocen a Cristo como Dios. Por ejemplo, a veces la gente dice la iglesia de los santos de los últimos días, también conocida como los mormones. No es iglesia, según la Biblia. Sí es una asamblea, pero según la definición bíblica, no es una iglesia, porque ellos no reconocen a Cristo como el creador. Dicen que Cristo fue creado. Dice que ha sido el hermano de Satanás. Entonces, no es una iglesia. Los testigos de Jehová, otra secta que no es iglesia, porque ellos no reconocen al Señor Jesucristo como Dios. No son iglesias según la definición bíblica. No es para hablar mal de ellos como personas. Pueden ser personas muy buenas, pero no forman una iglesia según la palabra de Dios. Establecida por Dios significa que también siguen lo que Dios dice en su palabra y que ha sido un movimiento del Espíritu Santo. No es un movimiento de hombres, sino establecido ese movimiento o esa iglesia por Dios. Pero también significa algo muy importante para nosotros. Significa que la iglesia es para Él.
La iglesia es para Cristo, es para su gloria. Escúchame bien, y no quiero ofender a nadie, pero lamentablemente tenemos hoy en día en muchas iglesias una filosofía demasiado humana. ¿Qué quiero decir con eso? Muchos piensan que la iglesia existe para hacerles felices. La iglesia no existe para hacerte feliz. No existe para satisfacer tus necesidades. No existe para que consigas tu pareja en un lugar sano. Tampoco. La iglesia existe para glorificar a Cristo. La iglesia tiene que ser Cristo-céntrica. Cristo-céntrica. Por eso dijo Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. ¿Te das cuenta de algo aquí también? La única cosa que Cristo está edificando en este mundo es su iglesia. ¿Cuán importante es la iglesia para el Señor? ¿Cuán importante debería ser la iglesia para nosotros? Porque la única cosa que Cristo está edificando en este mundo es su iglesia. Mi participación o la falta de ella demuestra si realmente deseo glorificar a Cristo con mi vida o no. Lo repito, mi participación en la iglesia demuestra o mi falta o mi deseo de glorificar a Cristo con mi vida. Cristo ama a su iglesia, es suya. Y su iglesia debería amarle a Cristo sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Cristo, amamos a aquellos quienes también aman al Señor. Número 2, existe un compromiso entre ellos de vivir sometidos a Cristo y a los demás. Rápidamente, busquen Colosenses capítulo 3, empezando con el versículo 12 y hasta el versículo 17. Colosenses 3, 12 al 17, que está, no lo he puesto, ¿no? ¿O sí? Creo que me olvidé. Oh, sí, ahí está. La página 845. Dice, por lo tanto, ¿ya están ahí o espero un ratito? En el Nuevo Testamento, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, en ese orden está. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Eso ciertamente tiene que ver con el compañerismo que Dios quiere que tengamos como hermanos de la fe. Y la Junta está preocupada en un buen sentido porque nos damos cuenta que nos falta mucho eso. Y nosotros como Junta, como líderes de iglesia, vamos a hacer unos ajustes en los meses que vienen para promover más el compañerismo, la coinonía entre hermanos. Ya he conversado con varios líderes de ese tema, pero yo quiero que ustedes también estén orando para ver personalmente qué podemos hacer para vivir más conforme a la palabra del Señor. Buscar cómo animarnos y cómo amarnos, ¿no?
Pero mira, es muy importante pasar tiempo juntos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y también porque nos amamos. Cada vez que nos reunimos es importante traer TTPF. Antes en Coronilla hemos traído TTPC, traes tu propia carne. Hemos hecho pareadas y cada uno trae su carne. Pero esta vez lo vamos a cambiar. En estos meses quiero que cada uno traiga su TTPF. Traes tu propio fruto. ¿En qué sentido es eso? Gálatas dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Que traigas tu amor. Y quizás vas a decir, pero Brian, el amor me falta a mí. No tengo mucho amor. Y justo es lo que yo estaba pensando anoche, en plena alabanza. Ay, Señor, me mandas a amar a esas personas, pero me dan rabia. Y el Señor me habló en el tiempo de alabanza. No, me dijo, Brian, el amor es un fruto. Es el fruto del Espíritu Santo. Y ese amor solo es posible cuando tú perteneces en mí. Cuando tú perteneces en la vid como una rama. Y cuando tú perteneces en mí, llevarás mucho fruto. Pero aparte de mí, no podrás hacer nada. Oh Señor, cuánto necesito pasar tiempo en tu presencia para que tú me des de tu amor para esas personas, ¿no? Que traigas cada semana, cada vez que nos reunimos, tu propio fruto, ¿ya? En realidad no es tu fruto, es de Cristo, ¿no? El fruto del amor tiene que crecer. Y cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor, y cuando alabamos al Señor juntos, cuando buscamos animar los unos a los otros, edificándonos con la palabra de Dios y cosas así, ese amor va a crecer, porque estamos conectados a Cristo. El amor no fingido, sino real y práctico. Si amas a tu hermano, le felicitas a veces. ¿Me escucha? Lamentablemente vivimos en una cultura donde la tendencia es buscar cualquier defecto en la persona. Y hasta supuestamente de broma hablamos de ese chico y su nariz grande. O ese pastor y siendo calvito, no sé, que no me molesta. Es un ejemplo. Pero lamentablemente en nuestra cultura, hablamos de eso con mis hijas hace una semana más o menos, en nuestra cultura no es frecuente escuchar que una persona le diga a otra persona, bien hecho, o ¿sabes qué? Eso me gusta de ti, o algo simple, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con una persona y le dijiste, bien hecho? Es algo que tenemos que cambiar, porque es una muestra del amor. Honestamente, eso es algo de la cultura peruana. A veces he compartido con ustedes que cuando yo predicaba en mi país, en la iglesia ahí, cada vez que terminábamos el culto, varias personas siempre me buscaban, me decían, Brian, qué linda predica. Muchas gracias porque tú me ministraste con esto, con el otro. Y vine aquí y terminaba de predicar y nadie me decía nada. ¿Y cómo me chocó? Claro que el Señor lo usó. Me humilló con eso, en un buen sentido, ¿no? Y me dijo, Brian, tienes que enseñar por fe, no por ver. Pero me quedé pensando, eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? En vez de enfatizar lo negativo, felicitar a las personas. Y por supuesto, a veces corregir en amor a nuestros hermanos. Yo lucho con eso a veces. Esa es mi lucha. Puedo ver a una persona que está luchando con algo y no le digo porque, ¿quién soy yo?
¿Qué me va a decir? ¿No? Corregir con amor. Sin meternos en el pasado de la persona. Porque todos tenemos un pasado aquí. Algunos tenemos un pasado. En mi caso, si tú supieras, mujeres no vendrían con cartera. Porque yo buscaba mis descuentos de 5 dedos antes, de cosas así. Corregir, pero también estar dispuestos a ser corregidos. Esa es parte del amor. Requiere humildad, ¿no? Entonces, escúcheme, una parte del amor no solo es traer tu propio fruto, es también traer tu propia necesidad. No venir aquí y pretender ser algo que tú no eres. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien. Sí, muy bien, gracias. Y una semana después te enteras de que está muriéndose de cáncer. Algo así. O que perdió su chamba y no tiene de comer, pero tú le preguntas cómo está. Muy bien. Mentira. ¿Por qué no me dices la verdad? Traes tu propio fruto y traes tu propia necesidad también. Si opinas que no necesitas tanto a la iglesia, es porque buscas vivir aparte del plan de Dios. Y es a través de la iglesia que creces mejor en la fe. Y es a través de la iglesia que Cristo está obrando en el mundo. Y es a través de la iglesia que llegamos a ser maduros en la fe. Y con este pasaje terminamos. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 16. En la página 839. Estoy demorando un poco esta noche, discúlpenme. Efesios 4. Si estaban en Colosenses, está por ahí, es un poco antes. Volteas a la izquierda. Mira, dice aquí, hablando de Cristo, versículo 10, Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, o a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hemos leído muchos versículos ahí. Yo les pediría leer este pasaje de nuevo durante la semana, meditar en ella, porque vamos a tocarlo de nuevo en las semanas que vienen. Pero mira, eso es una parte de hacer discípulos. ¿Cuál es? Reconocer que Dios ha puesto en la iglesia ciertas personas que están ahí para apoyarnos, para pastorearnos, para guiarnos en la fe. No son personas perfectas. Y siempre cuando esa persona te enseña algo o te habla de algo, incluyéndome a mí, tú le preguntas, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Cuál es el principio bíblico que me estás diciendo? ¿Ok? Pero no hay nada mejor para nuestro crecimiento en la fe que estar en una iglesia sin salir, sin movernos, sin estar, como yo digo, sin ser salta iglesias,
Porque hay saltamontes y también hay salta iglesias. Hay esas personas que saltan de una iglesia a otra, ¿no? Una semana están aquí, otra semana están en otro lado, otra semana están en otro lado. Y no es la forma de crecer. Si tú te quedas en algún lugar donde enseñan bien la palabra del Señor, estando aquí o en otro lado, y te quedas ahí, y te humillas, y dejas al Señor enseñarte, vas a crecer y Dios te va a usar. Es parte de hacer discípulos. ¿En qué sentido? La mejor manera de evangelizar y hacer discípulos es permanecer en la iglesia, llamar a la iglesia donde Dios te ha puesto, someterte a esa iglesia. Porque de nuevo, Cristo ama a su iglesia y tú tienes que amarla también. En Juan capítulo 3, no tienen que buscarlo porque no hay tiempo, dijo Cristo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo les he amado, ámense también ustedes unos a otros. Y curiosamente dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos o son mis hijos. ¿Ya? Debemos estar con ese anhelo de estar con los hermanos de la fe, estar con los hermanos de la iglesia, porque Cristo anhela estar con nosotros. Lo saben, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Cristo habló con sus apóstoles y dice, no se turbe su corazón? Ustedes crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. En el cielo Dios está preparando un lugar para nosotros. Pero me gusta lo que dice. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Yo los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Ese es su deseo de Cristo, es pasar tiempo con su iglesia. Está preparando ese lugar con ganas. Mira, yo sé que a Betty le gusta así, voy a preparar un lugar para ella, todo verde, porque a Betty le gusta el color verde. ¿No? Escuché a un pastor que dijo algo bien bonito. Dijo, Cristo ama a su iglesia tanto que tiene una gran billetera donde tiene una foto de cada uno de sus hijos. Y saca su billetera, mira, aquí están mis hijos. Me encantó. Parece que algunos aquí no tanto. Pero mira, si Cristo anhela estar con su iglesia, y si tú amas a Cristo, eso también debería ser parte de tu corazón, ¿no? ¿Amén o no? ¿No? ¿Sí? Ok, muy bien. Cristo anhela estar contigo. Vamos a seguir la semana que viene con eso, pero vamos a ponernos de pie para orar. Tenía mucho más que decir, pero demoré mucho. Vamos a orar. Después vamos a contestar unas preguntas en grupos pequeños de 3-4 personas. ¿Ya? Les animo a quedarse porque la enseñanza continúa unos 15-20 minutos más. Y así conocernos y aprender a amarnos también. ¿Ok? Señor, gracias por lo que hemos visto, lo que hemos estudiado en tu palabra esta noche, por la oportunidad de alabarte con música. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo siga ministrándonos a través de ese tiempo que vamos a pasar en grupos pequeños. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.